narrativa. Y creo que es sano, bueno, saludable que usted como congresista opositora pueda reconocer lo que está reconociendo y quizá reconocer que haberle negado el viaje a Colombia fue un error, ¿no? Porque eso también desató la ira del presidente y bueno, y que se enfade, ese no es el punto, sino que creo que era gastar una figura que no tenía sentido. ¿Usted cree que se iba a fugar, el darle permiso, no tanto por una fuga, sino para que este señor sienta verdaderamente la situación... ¿Quién tiene el poder? No, siente la situación que él como autoridad de nuestro país tiene, porque cada vez que viaja, en vez de traerle algo en beneficio a nuestro país, nos trae vergüenza. 1, 2, ¿qué ganamos o qué sacamos con mandarlo? Tampoco se gana ni se pierde quedándose ni yéndose. Entonces, por lo tanto, 1000 veces que atienda las miles de problemáticas que hay acá en Perú, que esté yéndose a un viaje protocolar, que de ahí no sacamos nada. O de repente él saque algo más importante, pero nosotros como país, ¿qué sacamos? Solemos ser aquí memoriosos y claro, el que se fugó fue Fujimori, ¿no? En ese caso, bueno, la situación en ese momento... Y eso fue una vergüenza internacional también. Si es que fue por un tema de fugarse, se fugó. Tengo entendido de que estuvo fuera del país y no regresó. Pero... No se cayó, se desplomó. ¿Perdón? No se cayó, se desplomó, digo, se fugó. Como haya sucedido en su momento, pero exacto, ahora decirlo y catalogado como se fugó o no se presentó... Que no se fugó, sino que estaba en Brunei y de ahí se fue a Japón. ¿Eso qué fue? Bueno, lo que ahí se debe quizá ver es que no, como presidente no volvió a dar la cara, ¿no? Entonces se fugó. Es como que él hubiera estado acá y se hubiera fugado, pero no fue así. Él estuvo fuera del país y quizá no retornó. No es lo mismo que estar acá y fugarme y que otra cosa es estar fuera de acá y ya no regresar, ¿no? O sea que no se fugó. Yo no lo catalogaría como una fuga, porque fuga es lo que ha hecho el ministro Silva, el señor Pacheco cuando se fugó, los sobrinos que no están, no habidos, esa es fuga, que sabiendo que tienen que asumir, se desaparecieron. Que otra cosa que de repente lo hubieras encontrado allá y para salvaguardar de repente su libertad, como el señor Toledo, ya no retornan a Perú, ¿no? Se fugó, no regresó, no volvió, se quedó años de años y encima quiso postular al Senado japonés. ¿Ya no se acuerda de eso? Por eso le digo... Se cambió el look, salía en la televisión japonesa. Esa figura es totalmente distinta, porque una cosa es, como te menciono, estar aquí y escaparme del país, territorio peruano, y otra cosa es que justo cuando estaba fuera del territorio peruano, a mí me coja de repente un proceso. Y que no venga a afrontarlo. Pero eso no es una fuga. Son dos cosas distintas, Jaime. En la historia quedó escrito que Fujimori pidió permiso para irse a Brunei y después de Brunei se fue a Tokio. Ya, ahí debió regresar el presidente Fujimori pidió permiso, se lo otorgó y él viajó, no se fugó. Viajó porque tuvo la autorización, ¿o no? Pero tenía un plan para irse a Tokio. ¿Usted cree que en Brunei dijo, mejor me voy a Tokio? ¿Eso qué es? Fugarse, pues, señorita. Bueno, el que yo tengo la autorización para viajar en ese lugar, a ese lugar... No tenía autorización para irse a Tokio. De ahí a otro lugar ya no, pues, pero y de ahí ya él no regresó. nunca se fue fugado. Se quedó. Él se fue autorizado. Renunció por fax. Ahora es otra cosa. Bueno, que haya renunciado por fax es diferente. Es diferente, pero él nunca se fugó del Perú. Nunca. Esa es la narrativa que usted ha Bueno, eso es leído. Lo que yo interpreto cuando tú me mencionas, él pidió la autorización para viajar a tal lugar y ahí tomó esa decisión que tú dices, viajar a otro destino. A ver, usemos Pero otra palabra. Él salió de Perú, hablemos de salir del Perú. Escapó. ¿Salió ya. fugándose o salió con una autorización? Se escapó, ya.
Se escapó. Lo quieres denominar así, pero yo no lo digo porque él se fue autorizado a un determinado tema, me Y se imagino. fue sí, a una No. cumbre en Brunei. Pero de ahí, de Brunei, se fue a Tokio. Debió regresar, él tenía autorización de Brunei a Lima. Pero de Brunei, en el año 2000, en noviembre, se fue a Tokio. Y desde Tokio dijo, ya no regreso, yuca para ti. No regresó. ¿Eso qué significa? Que se fugó, que se escapó. Solo Quiso evadir, me imagino, la No justicia, quiso, por eso evadió. no vino a afrontarla. Evadió y por eso después él se queda años de años en Tokio y después el año 2005 un grupo de personas y de consejeros le recomiendan regresa pero anda a Chile. ¿Se acuerdan? Ya. Y en Chile la justicia dice no, Yo no detenido. te asimilo. Y Bueno. por eso el proceso de extradición termina en Chile y por eso después termina preso en el Perú y está preso ahorita en la Diroes. Preso no porque haya metido delitos de corrupción, ojo, preso por temas que supuestamente se había atentado contra la vida de personas, etc., etc., que finalmente han sido terroristas, ¿no? Y que terroristas que yo, cuando se declaró su libertad actualmente o últimamente, Perdón, ¿cómo? cuando se le declaró su habeas corpus para darle la libertad, el TC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha manifestado en contra de esa libertad, que yo sí pongo en tela de juicio acá, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿a quién cuida? ¿A quién le salvaguarda sus derechos? Porque a terroristas sí ha permitido darles la libertad e incluso reconocerles dinero, pero a una persona que ha asumido lo que tenía que haber asumido. 99, y por eso Fujimori hizo que el Perú se retire de la Corte Interamericana. Sí, me acuerdo, pero volvamos al presente. Y que cualquier ¿Qué le presidente parece? que estuviera acá en el Perú y si yo mañana fuera presidenta, definitivamente también renunciaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volvamos al presente, porque otra cosa que también se reclama es que la oposición no tenga los votos suficientes para alguna salida a la crisis política, porque lo que vivimos es una crisis política, hoy 2022, una crisis política extenuante, agobiante. Usted, pregunto, para cerrar, ¿usted estaría de acuerdo con un adelanto de elecciones? A ver, soy muy respetuosa, he dicho siempre, de la ley, de la norma y de la Constitución. La Constitución manda que cuando un presidente es vacado, quien deba asumir es la segunda presidencia. Si no estuviera esta, la tercera. Pero como se diera el caso que no estuvieran los tres, tiene que asumir el Congreso o el presidente del Congreso de la República. Bueno, no Eso el segundo es lo vicepresidente, pues solo tenemos por eso, el señor Castillo si y la en caso señora lo Boluarte. fuera, pero en este no es el caso, entonces tendría que ser la señora Dina Boluarte y en este caso, si saliera también, tuviera que asumir el presidente del Congreso de la República. Claro. Eso es lo que manda la ley y que nosotros debemos hacerla cumplir. Hay un precedente O en la cumplirla. historia. Un precedente en la historia. Justo después de que Fujimori se pasó de Brunei a Tokio. Aquí se quedó la crisis, el primer vicepresidente renuncia, Tudela, el segundo vicepresidente Márquez se queda, pero no tenía el respaldo, la legitimidad. Entonces ahí censuran a Marta Hildebrand y asume Paniagua. Es decir, el Congreso se hace cargo. Pero el Congreso lo que hace es discute un adelanto de elecciones. Fujimori antes ya había presentado un proyecto para adelantar las elecciones en las que él dijo, yo no voy a participar. Esa sería la salida para ustedes. Es decir, el Congreso asume, ¿no? En la figura en la que la señora Boluarte sale, el Congreso asume y luego se convoca elecciones generales. ¿Pero dónde dice generales? Eso pasó el 2000. Eso pasó. Ajá. Y como lo llaman hoy en día, un golpe de Estado. ¿O no es así? No lo sé, dígame usted. Es denominado un golpe de Estado supuestamente porque se cerró el Congreso, se llamaron nuevas elecciones y todo lo demás. Entonces, a ver,
Nosotros tenemos que ser cuidadosos de esta Constitución y de las reglas que están establecidas en la Constitución. Y la Constitución no dice que de ser vacado un presidente y asumir el presidente del Congreso de la República, se tenga que convocar a elecciones generales. En ningún renglón de la Constitución está eso. Sí, se tiene que asumir en la disposición transitoria que hizo el Congreso de la República el año 2000. No, se ese es creó un caso totalmente marco legal totalmente distinto al que estamos viviendo, porque el Congreso de la elecciones. República, mi estimado Jaime, no tiene por qué asumir responsabilidades del Ejecutivo o viceversa. ¿No cree ¿Por que qué el el Ejecutivo Congreso tendría que asumir tiene responsabilidades parte del Legislativo? de la responsabilidad de esta crisis? ¿Acaso cuando el señor Vizcarra asumió, tuvo que llamar a elecciones generales? No, es que fue otro caso. En ese caso Vizcarra disuelve el Congreso, ¿no? Y el TC dice que fue constitucional y se convocan a elecciones para el Congreso. Para el Congreso. Ajá, ajá. Entonces ustedes vacarían a Castillo, no hay votos, pero si los consiguieran, vacan a Castillo, sacan a la señora Boluarte. Pero yo recuerdo que la señora Fujimori estaba de acuerdo con un adelanto de elecciones. ¿Se acuerdan? Se ha manifestado. Se ha manifestado su punto de vista. Pero es la líder de su partido. Sí, es la líder de mi partido, la presidenta de mi partido. Ajá. Yo soy de la bancada de Fuerza Popular. Ujú. Pero ciñéndonos a la línea que es legal, no correspondería a elecciones generales. Pero definitivamente, O sea, si usted llegamos no a se una quiere ir. situación, Jaime, pero definitivamente si llegamos a una situación, y eso creo que lo hemos manifestado de forma general como bancada, y también la presidenta del partido, no tendríamos otra opción, y más que, sinceramente, pues irnos todos, ¿no? No quedaría otra opción. Pero lo correcto no es eso, lo correcto es que cada poder del Estado asuma sus consecuencias y pues yo no puedo jalarme a todo el mundo, ¿no? Si tuviera errores, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? O sea, cada poder del Estado tiene que asumir sus Son responsabilidades. distintas, digamos, las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo frente al Poder Judicial. Pero a ver, ¿pero usted se iría o no? Si la decisión es mayoritaria, tenemos que asumirla todos. Pero ojo, soy clara y mi posición es esta. No tendría por qué ser de esa forma, porque no correspondería legalmente. Pero si no tenemos otra salida, ya lo hemos dicho, ¿por qué aferrarnos a un cargo que es pasajero? ¿Acaso eso es eterno? ¿O acaso eso es como una herencia? No, esos son cargos pasajeros que nosotros asumimos y que debemos asumirlo con mucha responsabilidad, hacer un buen trabajo, que es lo único que podemos hacer y que algún día, al menos nuestro buen trabajo, lo recuerden, ¿no? O sea, ¿usted se queda o se va? ¿Se queda o se va? Ya lo he dicho, si no tenemos pocas palabras, ninguna ¿no? opción, nos tenemos que ir. Ajá. Pero si no, que asuma cada poder del Estado sus responsabilidades. Tania Ramírez es congresista de Fuerza Popular y ha estado con nosotros esta noche en Octavo Mandamiento. Muchas gracias.